implicancias de lo que ocurrió, ya sea con el plebiscito, con las discusiones políticas, prácticas también de lo que viene, reforma a pensiones, reforma tributaria, ¿es necesaria o no? Son algunos de los temas que vamos a abordar justamente con Alejandro Mico, académico de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo está, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Bárbara, gracias por la invitación. Así que feliz de poder conversar de esta coyuntura económica que está bien movida, tanto por el lado político como por el lado económico. La política y la economía están demasiado cerca. Y justamente en base a eso, y en términos bien generales, en realidad, para no meternos en profundidad, ¿qué le parecieron los resultados del plebiscito? ¿Le llamó algo la atención y cómo puede impactar a lo que viene? A ver, yo creo que fue una sorpresa para todos la victoria tan holgada del apruebo. Yo creo que nadie se pensaba que iba a ser, en términos redondos, un 80-20. Ahora, ¿cómo esto impacta en la economía? Creo que al final del día, si uno piensa en términos de incertidumbre que hay hoy día, vis a vis a la incertidumbre que había hace una semana atrás, creo que hoy día hay menos incertidumbre, puesto que de alguna forma la participación que hubo en el plebiscito como un resultado tan fuerte, deja muy claro, marcado el camino a seguir. Creo que la participación validó un poco el proceso que nuestro sistema político había forjado en noviembre del año pasado, que había sido un acuerdo transversal de partidos políticos, pero que nunca había sido refrendado por la población. Creo que el aumento de la participación de 500.000 de personas más o menos, creo que ratifica que la población está de acuerdo con este acuerdo. Por lo tanto, por ese lado diría yo que el camino a seguir está mucho más claro y está validado por la población. Y creo que es importante, creo que parte importante de todo el problema institucional que tenemos hoy día en Chile, el tema de la falta de validación de muchas de nuestras institucionalidades. Creo que esto es una validación a que por lo menos el mecanismo a seguir ha sido aceptado por la inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, por ese lado creo que hay menos incertidumbre. Qué duda cabe, sí, que el proceso todavía es un camino con muchos riesgos, desde riesgos que en la convención, por ejemplo, no se pongan de acuerdo respecto a su funcionamiento, que es de partida, y eso puede dejarnos entrabados en un periodo muy largo de discusiones. Segundo, que se entre a una situación de polarización dentro de la convención que impida llegar a votaciones de 2/3, con lo cual quedemos en un limbo sin una constitución en un periodo más allá de lo establecido por la reglamentación, por el acuerdo. Y tercero, lo otro es que quizás, y esto es algo que creo que es importante empezar a decir desde ya, que surja mucho esta idea, tanto en la convención como en la población, de que uno cambiando la constitución cambia el país. ¿Qué quiero decir? Por desgracia, uno no mejora la felicidad o el aumento económico por decreto. Por lo tanto, lo que uno escriba en la Constitución no me va a cambiar la realidad de un día para otro. Lo que uno escriba en la Constitución, creo yo que deben ser los lineamientos generales de hacia dónde queremos ir como país. Por ejemplo, qué tanta importancia le queremos dar a temas como el derecho a propiedad versus el derecho, el bien común, los derechos comunes de la gente, cuánto peso queremos dar o cuánto queremos dejar establecido en términos de algunos derechos, cómo vamos a hacer exigibles esos derechos, creo que son súper importantes. Creo que hay riesgos, hay muchos riesgos, pero la verdad es que creo que la incertidumbre de hoy día vis a vis a la incertidumbre que había hace una semana atrás es menor y es mucho menor a la incertidumbre que teníamos previo a noviembre, aquí al 15 de noviembre del año pasado, donde la verdad la institucionalidad, desde mi perspectiva, estuvo a punto de caer. Por lo menos hay una certidumbre que es un proceso que cuenta con amplio apoyo y que es menos polarizado desde ese punto, a diferencia de lo que no sabíamos antes. Eso ya puede ser un aporte. Pero ahora respecto a lo que va, a lo que viene, podríamos dividir quizás, así como en tipos de incertidumbre. Una respecto a los contenidos, qué va a pasar, como decía, autonomía del Banco Central, derecho a propiedad, eso es un carril. Pero el otro, en donde más que incertidumbre pareciera haber un poco de certeza, es que pase lo que pase, decidan lo que decidan, van a aumentar los gastos sociales.
y Yo creo el gasto del que Estado. Creo que más que ojalá que no quede establecido en la Constitución cuánto vamos a gastar en cada una de las cosas, que creo que sería una mala Constitución. Las Constituciones son lineamientos generales. No, En pero otros sí, pero países se ha caído en la tentación de lo que tú dices. Obviamente que los lineamientos van a ser a mayor gasto en cosas como pensiones y salud, el tema de la protección. Entonces eso creo que va a venir, que estoy completamente de acuerdo que va a haber una presión por el gasto mayor. Eso estoy completamente de acuerdo y eso unido a la presión de gasto que tenemos hoy día por la pandemia, y ya según el presidente vamos a llegar a una deuda que va a bordear entre el 45 y el 50% del PIB, ya nos deja una posición de dónde vamos a sacar recursos, tanto para proveer los mayores bienes públicos, pero también para pagar la deuda, ya sea los intereses o el capital. Creo que ahí el tema tributario, yo creo que no hay vuelta, no hay camino, sino que hacer un análisis de cuál va a ser el sistema tributario que vamos a necesitar en adelante. Ahora, ¿es hoy día el momento de reformarlo? No creo. Yo creo que hoy día todavía todo pasa porque mejoremos el empleo y creo que hoy día subir los impuestos hoy día sería una mala idea. Lo que sí creo que es una buena idea empezar a pensar que una vez que se estabilice un poco, principalmente el empleo, que recuperemos este 1.800.000, 1.500.000 de puestos de trabajo que hemos perdido, una vez que eso se normalice, sí tenemos que empezar a pensar qué impuestos vamos primero, qué carga necesitamos tener y segundo, por dónde van a venir el aumento de esta carga. O sea, para muchos es ya una reforma insoslayable que va a tener que llegar en un momento aumentos de impuestos, pero otros también han puesto énfasis en decir, ¿por qué no revisamos, junto con las exenciones, que es un tema que ya se está discutiendo, también los mecanismos de evasión y elusión? Si se reduce eso, han dicho que se puede recaudar bastante, sin necesidad todavía de subir impuestos. Creo que, a ver, todas las cosas van de la mano. El tema de la ilusión es un tema que hay que seguir abordando, cómo está funcionando la reforma anterior, donde se metieron muchos mecanismos anti-ilusión, la norma que era anti-ilusión, yo creo que ha tenido ya fruto. El caso de Sokimich, la venta de acciones por parte de Yankee, a Sokimich creo que fue parte porque está esta norma ahora. Ahora eso hay que verlo, es parte de un paquete entero, hay que ver cómo uno reduce la ilusión, uno reduce la evasión, pero creo sí que hay niveles que uno puede alcanzar y mucho más bajar de esos más complejos. En el IVA, por ejemplo, estamos del orden del 18%, deberíamos pensar bajar 2 puntos más, la evasión, eso es su cantidad de dinero no despreciable, pero ojo que tampoco alcanza. ¿Sí? Creo que todo tiene que ir de la mano. En la reforma del 2014 se aumentaron las herramientas de impuesto interno, se aumentó el presupuesto y el personal de impuesto interno en forma importante. Eso ha ayudado a que la evasión haya caído importantemente desde el 2014 a la fecha en el IVA, por ejemplo. Pero eso tiene que estar de la mano en una reforma, ver cuáles son los mejores mecanismos para que haya cumplimiento de lo tributario, tanto para evitar la evasión, que es un delito, pero también la ilusión, que son entelequias para pagar menos impuestos. Ahora, ¿cuál fue el mandato o qué es lo que se está buscando con esta comisión que han convocado desde el gobierno para que evalúe justamente los temas tributarios? A ver, más allá en términos bien general, lo que ha dicho el ministro es el tema de pensar un poco cuáles son los mejores mecanismos para levantar la carga tributaria, con el norte de que se levante la carga, aumentar la carga tributaria, pero también que sea que ayude a la distribución del ingreso. Son dos puntos que nos habló el ministro y que están un poco en el mandato básico. O Ahora, sea, el mismo gobierno ya entendió que van a tener que subir impuestos. El tema es hay, cuáles, mitigando, ojalá con el menor impacto posible. claro, es el tema, yo creo igual, bueno, y lo ha dicho sí el ministro Hacienda, así que no estoy cometiendo ninguna injerencia de nada y públicamente. Está claro que va a haber que haber un análisis de una mayor carga tributaria. Recordemos que esto también, no exactamente como salió la comisión, pero fue parte del acuerdo de pasar la reforma tributaria del gobierno en noviembre del año pasado, donde se dijo se pasaba esta reforma, pero si iba a haber o si iba a crear una comisión, se iba a encargar un estudio para ver cómo se podían levantar más ingresos tributarios. En ese momento se Revisar habló las mucho exenciones de la tributarias. exenciones tributarias. Y ahí salió este informe de la OCDE
Fondo Monetario, donde hace un análisis menos profundo de lo que me hubiera gustado, pero de cuáles son las exenciones que hay y que cómo se va a ir. Acabamos de terminar hace poco tiempo de discutir el primer retiro del 10%, hubo críticas de lado y lado, finalmente se concretó, los efectos fueron quizá sorprendentemente menos duros o menos dramáticos en términos de lo que se había esperado, no respecto a las pensiones, porque eso va a estar igual, pero se logró organizar todo bien o razonablemente bien. Ya se está planteando un segundo, de hecho ya se aprobó la idea de legislar, ¿qué le parece? A ver, quiero partir dos cosas. Yo no estuve, creo que era una mala, teniendo un fin loable y entendible, creo que era una mala política económica. Y eso lo creí con respecto al primer retiro y lo sigo creyendo con respecto al segundo. Eso es un punto. Lo otro decir, ¿sabes qué? Me tocó hablar, yo creo que es un poco falaz esto decir que cuando uno dijo que esto tenía impacto, de hecho, a mí me preguntaban unas radios, yo dije, el impacto en la bolsa no sé, creo que sea tan grande, puesto que parte importante, más de la mitad de las plata está fuera del país, primera cosa. Segundo, el resto que está en el país está ¿cómo se llama? En la bolsa, por ejemplo, la AFP no tiene una fracción importante, pero es un 10%. Tú piensas, de ese 10% que son dueños de las AFP en la bolsa, le aplicas una caída de un 10%, estás hablando de un 1%, y son volatilidades que tú ves con el tipo de cambio. Por lo tanto, creo que no es correcto. Yo creo que, bueno, desde mi perspectiva nunca pensé que iba a haber una caída muy fuerte en los mercados por el solo hecho de liquidez de sacar las platas. Ahora sí puede haber más efecto con respecto a las expectativas de cómo vamos a hacer las políticas públicas adelante. Insisto, creo que no es la mejor forma de llegar con recursos a las personas. Y ahora en esta segunda pasada es aún menos razonable, puesto que la gente que estaba sufriendo más ya sacó la inmensa mayoría de su dinero, ya no queda. Un montón de gente quedó casi con saldo cero que con la primera sacada. Por lo tanto, en Ahora, esta segunda va a ser puede para haber, la gente de mayores perdona, ingresos. puede haber algo de lo que, porque, y de esto se culpaba o se criticaba a los economistas por haber hecho escenarios catastróficos, siendo que en realidad lo que muchos, o bueno, algunos quizás sí lo hicieron, pero muchos planteaban que esto iba a tener efectos muy dañinos en las pensiones, que eso no lo vamos a ver ahora, evidentemente. No El lo Banco ves ahora. Central, todas las instituciones, o sea, se hicieron muchas cosas y muchas modificaciones para que esto no colapsara el sistema. Estamos hablando de miles de millones de dólares, también millones de personas que lo hicieron al mismo tiempo. En ese sentido sorprendió lo bien que funcionó la operación. Pero el que se use como ejemplo decir, miren, reactivó la economía, como si fuera algo bueno, al final termina perjudicando todavía más la discusión de decir, oye, si no pasó nada malo, incluso reactivamos la economía, ya hagámoslo de nuevo, Yo ¿por creo qué no? que lo que pasa, quiero decir nuevamente, eso creo que son términos. Primero, el tema principal, y así lo planteé, bueno, voy a hablar en nombre personal, no tengo más que hablar que en nombre personal. Lo que se planteó fue que esto es una medida que desviste un santo que está medio desvestido, ya que son las pensiones en Chile que ya son bajas. Esto es bajar aún más lo ahorrado para las futuras pensiones. Creo que esto empieza a destruir el sistema de protección social que tenemos actualmente en Chile. Y eso es lo más perjudicial. Si uno pensaba que, obviamente, si yo inyecto en la economía 6.000 millones de dólares, tiene un impacto en la actividad económica. El punto es a qué costo. Mi perspectiva y mi opinión al respecto era, se requería una inyección de ingresos a la población, dado el momento angustioso que están pasando por la caída de ingresos a nivel por la caída del empleo principalmente. Y eso se tenía que hacer, desde mi perspectiva, eso tendría que haberse hecho con gastos del gobierno, es decir, con el Tesoro, tienen que haber puesto ingresos de tal forma de que esto fuese una medida que atacara el problema de la angustia de los hogares por falta de ingreso, que es que duda cabe, es así, sin afectar el tema de las pensiones, que no se ve hoy día, pero se va a ver a futuro. Y ese es mi principal punto hoy día. Creo que hubiese sido, si yo hubiese inyectado 6.000 millones de dólares o Pero una muchos cantidad, más, como 15 sí, mil, fueron más, en como cuanto dos o tres más. veces casi. Entonces, si uno hubiese inyectado esa cantidad de dinero en la economía, un impacto tiene. Ahora el punto es de dónde proviene y esa es mi principal preocupación. En esta segunda sacada, más encima, los ingresos van a estar focalizados solamente en un grupo
mucho mayores ingresos. Segundo, y se está hablando de sacar de las rentas vitalicias, donde conceptualmente uno entiende una renta vitalicia per se, ese pensionado no ha visto caer sus ingresos por las pensiones. ¿Por qué? Porque la renta vitalicia paga una cuota fija independiente de cómo esté la economía. Por lo tanto, en ese punto es más complejo y obviamente el tema de si se hace un ajuste para las rentas vitalicias es un problema mayor porque el sistema funciona de una forma completamente distinta a el tema de tener la plata en una cuenta de ahorro propia, como son las AFP o las pensiones de una AFP. ¿Y qué le pasa cuando ve un proyecto como ese? Porque técnicamente no se puede, no es una cuenta propia, uno ya le entregó esos recursos a la aseguradora a cambio de esta promesa de la renta vitalicia. ¿Qué le pasa técnicamente cuando ve esta propuesta que a Me simple parece vista... que es compleja. A ver, puedo nuevamente, gente, no sé, no creo que sea malintencionado o qué, pero creo que tienen problemas graves en términos, por ejemplo, hay alguna de ellas, propuestas que he escuchado, que dice que, ok, toda la plata que se saque de las cuentas de las rentas vitalicias y se le pase a los pensionados, tiene que ir contra cargo del capital de la compañía de seguros. Es realmente, desde mi punto de vista, es meterse en un problema de expropiación que vas a terminar en el CIADI con una probabilidad, uno, de que ganen el tema, puesto que no hay por dónde no ver que no sea expropiatorio, si no tiene que ir contra el capital. Lo califican desde la aseguradora. Creo que al final del día y ese punto, y ahí creo que los impactos empiezan a ser mayores, no tanto por el tema de los dineros involucrados, sino que por la señal de política pública que estamos haciendo. Quiero insistir en el punto, uno puede entender a la clase política que se vea preocupada de cuáles van a ser los ingresos de la población en un periodo complejo como estamos ahora, pero ojo, hay mecanismos que son buenos, hay mecanismos que son más o menos y otros que son malos. Creo que especialmente seguir desvistiendo nuestro sistema de protección social, lo cual no es bueno y creo que al final del día estamos un poco engañándonos un poco como que si esto no tuviese costo. Creo que el tema de decir que esto fue exitoso, que no tuvo costo en la economía, no es cierto, como tú bien dijiste, se ocuparon ahorros que estaban destinados a las pensiones para un fin de algo coyuntural, que desde mi perspectiva, nuevamente te quiero decir, debiesen haber sido de fondos del Tesoro, o del gobierno central. Eso es mi opinión al respecto. Ahora, desde el oficialismo han planteado la posibilidad, una especie como intercambio, decir, bueno, vamos con el segundo retiro, a cambio de que de una vez por todas podamos avanzar en la reforma de pensiones. ¿Le parecería algo razonable? Y ahí hacerse cargo en esa reforma de recuperar o reponer esta plata que eventualmente se podría retirar, por ejemplo, y poner otras restricciones. Mira, obviamente hemos visto también ha sido, y esto, el tema de la reforma de pensiones no ha avanzado nada en el Congreso. Creo que ahora va a ser aún más complejo después de la votación del día domingo, pero creo que insistir en bajar. Vamos a terminar, si se hace este nuevo retiro del 10%, vamos a terminar que los ahorros van a estar concentrados en un segmento de la población bastante acotado, solamente de altos ingresos. Y eso va a generar una inestabilidad en el sistema muy fuerte. No nos hagamos, a ver, imagínate si esto estuviese concentrado en las 10 personas más ricas de Chile, te puedo asegurar que el día de ayer se hubiera hecho una reforma para completamente expropiar esos recursos y meterlos a un sistema de reparto. Cada vez que el sistema se vuelve más acotado a un segmento de la población, creo yo, desde mi punto de vista, se debilita el sistema de protección social y se hace más inestable el sistema de protección social que tenemos y vamos a terminar ajustándolo o cambiándolo de facto sin haber meditado el sistema que queremos para el Chile. El sistema que queremos para el Chile debería haber sido una reforma que ya se había planteado a finales del gobierno del presidente Bachelet, que deberíamos haber avanzado. Ha sido un error. Creo que ha sido un error de todos los gobiernos, los últimos 4 gobiernos, 5 gobiernos, no haberle puesto antes un cascabel al tema de pensiones. Siempre es enredado, genera presiones y los beneficios son a largo plazo.
Ahora, algunos mal pensados dicen que justamente ese podría ser el objetivo. Ya son 2 millones de personas más o menos las que se quedaron sin ningún peso en su fondo. Si se hace un segundo, podrían ser quizá 4 millones y llegar a un nivel en el que al final van a ser tan poquitos los que todavía sigan teniendo fondo, aunque en cantidad sea harto, y ya después podría ser mucho más fácil pasar o aprobar proyectos como la nacionalización de los fondos y en el fondo cambiar el sistema tal como se hace en la práctica. De hecho, y no con la discusión que corresponde. Creo que, a ver, puede pasarse, no soy quien para empezar a decir cuáles son La intención. los deseos de cada uno, las intenciones, pero creo que es parte de lo que puede estar pasando. Creo que hay un tema bien de fondo más allá del tema. Este sistema en su esencia, y creo que lo que tiene de bueno, y por eso creo es que es un sistema que yo ahorro para el futuro. Que ahora las cuentas individuales sean administradas por una FP privada, pública o de Marte, creo que es una cosa más secundaria. El punto clave de esto es que es un sistema donde yo ahorro para el futuro y eso tiene un impacto para para las cuentas, para el país muy importante, primera cosa. También tiene un impacto si tuviésemos los niveles de ahorro correctos, daría mucho más certeza a la población en términos de que el dinero está ahí y tiene un cierto derecho de propiedad sobre que tú lo tienes. Ahora, esas son como las características claves que tiene el sistema desde mi punto de vista y por tener una mala percepción que existe y no mal ganada, sino que bien ganada por las AFP, porque mucha gente les tiene, cree que hay no han jugado un rol muy correcto. Por ese concepto, por un tema de cómo se administra una cuenta de ahorro, se está echando abajo un sistema que desde mi perspectiva tiene esta cosa virtuosa de que es ahorro para el futuro, clave, estoy ahorrando para las pensiones del futuro, es decir, le estoy asegurando a la gente que va a tener su plata para las pensiones del futuro. Segundo, tiene un derecho de propiedad que me da más certeza de que puede haber que en el futuro se quiten los ahorros como son. En esta cosa no se le quitaron porque se le dio a la misma persona, pero si esto se empieza a debilitar, yo puedo sacar, no sé, para fomentar la industria. Claro. Entonces mi punto es que estamos hoy día por una necesidad y por una mala percepción de las AFP tomando decisiones que desde mi punto de vista son negativas, en particular porque estamos desahorrando lo que habíamos ahorrado para las pensiones futuras. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Alejandro, que tengan una muy buena tarde. Buenas tardes a ti, muchas gracias por la invitación. La próxima vez será, espero, en el estudio y en el parque. Ya no sabemos, quizás al aire libre. Muchas gracias. Dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros en emol.com.